para buscar tu rostro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté en medio de nosotros en este día. Espíritu Santo, ven y mueve nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y manifiéstate. Espíritu Santo, te pedimos que hoy tú seas en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Declaramos que en esta mañana tú te mueves en nuestras vidas. Y te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra por lo que tú harás en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Puede tomar su lugar. Ok, ¿cuántos están listos en esta mañana para recibir una palabra de parte de Dios? ¿Por qué no se voltea con la persona que tiene a su lado y dile, en esta mañana, dile, el Señor va a actualizarte para sacar una mejor versión de ti? ¿Cuántos lo creen? Amén. Y bueno, uno de los propósitos de este mensaje es que si el 2021 tal vez fue un año bueno para ti o tal vez no lo fue, pero quiero decirte que sea cual sea tu condición, que haya sido bueno o que haya sido malo, una de las cosas que el Señor quiere hacer en esta mañana es enseñarle cómo usted y yo podemos tener una mejor versión de nosotros. Es como nosotros podemos actualizarnos, amén, para tener una mejor versión. Una de las cosas que siempre he recalcado es que todo dispositivo todo dispositivo tecnológico siempre se está actualizando, porque dicen por ahí que lo que no se actualiza termina fracasando, lo que no se renueva termina estancándose. Y siempre hemos puesto el ejemplo, ¿no? Cuando llegó la pandemia, pues creo que la gran mayoría de nosotros no estaba preparado para adaptarse a esto de lo nuevo. Empezaron aplicaciones como Zoom. Yo creo que nadie acá había escuchado la aplicación Zoom, y me incluyo, y empezamos a tener discipulados por Zoom, servicios por Zoom, y nosotros cuando entró la pandemia, recuerdo que una de las cosas que hacíamos es que transmitíamos con mi teléfono. Hicimos una transmisión o una cámara y un streaming ahí casero, y transmitíamos con mi teléfono. Usábamos una computadora que prestábamos, y pues ahí como Dios nos daba el entendimiento, ¿no? Parecía la transmisión, recuerdo que parecía actividad paranormal, ¿no? Toda se movía, Ian tocaba la batería y todo temblaba, y de repente el eco se iba, venía, ¿no? Y si nosotros no nos hubiésemos actualizado, nos hubiésemos quedado en ese movimiento. Vemos que hay empresas como Blockbuster, en algún momento ellos rentaban películas, era el sábado ir a rentar una película y la devolvías a las 24 horas, ¿no? Y vemos que esa empresa, tomando como ejemplo, al no actualizarse o al no reinventarse, vemos que se quedó. Hoy en día no existe Blockbuster, todos conocen Netflix o aplicaciones que podemos usar en la televisión, y ya no tenemos que ir a rentar o ir a salir a la calle, ¿no? Y vemos que esa empresa se quedó. O todos conocimos el pantallón ese que tenía unas bocinonas abajo y pesaba como 10,000 toneladas. Y en aquel momento tener una pantalla de esa, híjole, era lo más top que existía. Hoy vemos que esa pantalla se quedó obsoleta. Hoy hay pantallas tan delgadas y a mejor precio y con una definición increíble. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Si nosotros nos quedamos y no cruzamos al otro lado y no recibimos la actualización que el Señor quiere darnos, nos terminamos quedando. Así que en esta mañana el Señor quiere enseñarte cómo nosotros tenemos que
actualizarnos. Y quiero que te voltees con la persona de al lado y dile: el Señor quiere sacar una mejor versión de ti. Por naturaleza, el hombre siempre tiene miedo a lo desconocido. Por naturaleza, el hombre siempre tiene temor a lo nuevo. Esa es una naturaleza que el hombre tiene. Recuerdo que yo siempre platico con personas y recuerdo que antes la iglesia no era de esta manera, ¿no? Antes, y nosotros nos incluimos. Recuerdo que antes tener una cortina de un buen color era lo más top en el altar, ¿no? Nosotros llegamos a tener una cortina en el altar cuando estábamos en Azcapotzalco. Y recuerdo que la pregunta que mi esposa le mandábamos al apóstol, compramos este tono de cortina, ¿será que es el correcto? Y recuerdo que el apóstol nos decía: no, hijo, tiene que ser más oscuro. Y uno preocupado por la cortina que el altar tenía que tener, pero vemos que hoy en día eso quedó en el pasado. Vemos que hoy en día eso es cosa del pasado. La iglesia que no se reinventa y la iglesia que no se actualiza se queda. Vemos que en nuestra casa uno de los patrones y modelos que nos han enseñado es que siempre la casa se está reinventando, que la casa siempre se está actualizando, porque ese es el Dios en el cual nosotros conocemos. La Biblia dice que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, si nosotros nos quedamos y no nos atrevemos a cruzar al otro lado, no nos atrevemos a ir a lo nuevo que Dios tiene para nosotros, entonces nos terminamos quedando y no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. La profeta nos comentaba en una ocasión, aquellos que pudieron conocer Villahermosa, antes de ver Villahermosa como la vemos en el Facebook, recuerdo que Villahermosa tenía unas columnas doradas. Y cuando el pastor Rodrigo empezó a actualizar y Dios le empezó a hablar, recuerdo que la profeta nos decía: me dolió tanto, hijo, ver cómo demolían mis columnas doradas y ver cómo quitaban mi candelabro en medio del altar, dice. Y no quería y nos resistíamos tal vez, pero vemos que la transición, el cambio que hubo. Así que para poder actualizarte, el primer paso que tenemos que dar es atrever a cruzarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Voy a repetirlo. Si nosotros nos queremos actualizar, el primer paso que tenemos que dar es cruzar. Y quiero que vayamos en esta mañana al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quiero que leamos Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice lo siguiente: ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Quiero que le digas a la persona que tienes al lado: vamos a cruzar. Dice más adelante: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Versículo más adelante dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Vemos algo tan importante en este capítulo, en el versículo 35 y 36. Dice la Biblia que los discípulos tuvieron que dejar a las ¿quiénes? A las multitudes. O sea, que para que yo me pueda actualizar, necesito dejar de ser una multitud. ¿Y quién es una multitud? Una multitud es alguien que no tiene compromiso, alguien que no se siente un anfitrión de la casa, alguien que no es un voluntario, alguien que no es un servidor, alguien que no tiene ninguna responsabilidad. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, si nosotros queremos cruzar al otro lado, tenemos que dejar de ser una multitud. Dice el versículo 37: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Versículo más adelante dice:
Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Escucha lo siguiente, iglesia: si nosotros queremos cruzar a lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es dejar el pasado. Es dejar de ser una multitud y empezar a ser un hijo de Dios. Empezar a tener la identidad de ser un anfitrión, de ser una persona que sienta la carga por nuestra casa. Y lo que Jesús le dijo a sus discípulos, si querían ir a lo nuevo que Dios tenía, es que tenían que cruzar, ¿cómo? Al otro lado. Durante el 2021 fue un año donde pasaron cosas inesperadas, cosas que no nos imaginamos. Pero iglesia, en esta mañana es un tiempo para dejar el pasado y cruzar a lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Vuelvo a repetirlo: es una mañana para que crucemos al otro lado. Es una mañana para que dejemos a las multitudes y vayamos hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Quiero que me acompañes a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pido que tu palabra venga a nuestras vidas, Señor. Te pido que tú te manifiestes en esta mañana y que te muevas de una manera sobrenatural, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esté en medio de nosotros. Señor, que nos des las fuerzas para poder recibir, Señor, y que me des las fuerzas para poder compartir tu palabra. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, porque sé que esta palabra no regresará vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, algo tan importante que este capítulo nos enseña. Lo primero es: tenemos que dejar a las multitudes. Lo segundo es que tenemos que cruzar al otro lado. Lo tercero, que los discípulos se mantuvieron con Jesús. Entonces Dios desea actualizarnos, Dios desea renovarnos, Dios desea darnos algo nuevo. Pero para que eso suceda, tenemos que dejar el 2021 y empezar a cruzar el otro lado. Puede ser que en el transcurso del camino sea tan difícil, sea tan duro poder cruzar. Puede ser que nuestra mente diga: ¿cómo voy a cruzar? ¿Cómo voy a dejar el pasado? ¿Cómo me voy a meter a lo nuevo que Dios tiene? Quiero enseñarte algo importante. El mar de Galilea, que aquellos discípulos cruzaron, es conocido por sus fuertes vientos que aparecen de la nada. Si tu mente, por eso Romanos dice que tenemos que renovarnos constantemente, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros no podemos cambiar nuestra mentalidad, no podemos dejar de ser una multitud. No nos atrevemos a dar el paso para poder cruzar. Estamos quedándonos. Quiero enseñarte lo siguiente: no vas a poder ver lo nuevo que Dios tiene para ti. Nos podemos quedar estancados. Una mente que no puede renovarse, una mente que no puede cruzar al otro lado, es una mente que se termina quedando. Pero no solamente se termina quedando. Lo más feo de no cruzar al otro lado y lo más feo de no actualizarse, ¿sabe qué es, iglesia? Terminámonos alejándonos. ¿Sabe por qué? Porque si tu mente no puede ver lo nuevo, la Biblia que dice: yo hago nuevas todas las cosas, no lo estamos viendo. Y recuerdo que mucha gente decía: ¿por qué pinta? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La mentalidad vieja o antigua dice: ¿por qué pintar de negro el techo?
si somos luz? ¿Por qué hacer esto y por qué hacer el otro? ¿Y por qué tan oscura la iglesia? Y recuerdo que yo le decía a una persona, tan solo cree en mí, cree en lo que Dios ya nos mostró a mi esposa y a mí. Y recuerdo que nosotros no paramos por esas críticas y no vamos a parar por las críticas, porque es algo que tienes que aprender. No pares por las críticas, no pares por lo que otros piensen de ti. Si Dios ya te lo habló, síguelo haciendo. ¿Cuántos me dicen amén? Y recuerdo que vamos a pintar y esto y el otro, y se llaman actos de fe, iglesia. Y recuerdo que cuando estábamos haciendo el altar, le dije al arquitecto, y tenemos que dejar una conexión lista para la pantalla, porque esa pantalla, no sé, pero tenemos que dejar la conexión como si las tuviéramos. Tenemos que dejar la conexión de luces, tenemos que dejar todo listo. Y ese acto de fe, ese sacrificio que usted hizo, vamos a ver más adelante, desató muchas bendiciones. Vuelvo a repetirte, si no te puedes actualizar, no te puedes conectar con lo que Dios tiene para tu vida. No te puedes conectar con lo que ya Dios te habló. Y yo creo que una de las cosas que el Señor me hablaba mientras estudiaba es que el Señor quiere sacar en el 2022 una mejor versión de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pregunta, ¿esta versión que tenemos hoy está buena? Está padre, pero Dios quiere sacar una mejor versión de ti. Y en esta mañana, iglesia, tenemos dos opciones: o cruzamos al otro lado, o cruzamos a lo nuevo que Dios tiene para nosotros, o nos quedamos en el 2021. Así como Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Así el Señor te dice en esta mañana, vamos a cruzar al 2022 para tener una mejor versión de nosotros. No te preguntes cómo el Señor lo va a hacer. No te preguntes qué va a pasar. Lo que te puedo decir es que Dios quiere hacer una mejor versión de ti. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Dice, olviden las cosas de antaño. Otra versión dice, olviden las cosas del pasado. Dice, ya no vivan en el pasado. Ya no vivas en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. La pregunta es, ¿no se dan cuenta? No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? La Biblia nos dice, dejemos el pasado. Yo les compartía la semana antepasada, mucha gente vive de las glorias pasadas. Nosotros no podemos vivir ya de las glorias pasadas. El decir, un día lo hice, un día serví, un día estuve. No, dice la Biblia, no vivamos del pasado. Dejemos el pasado. ¿No se dan cuenta? El Señor nos pregunta en esta mañana que estoy haciendo algo nuevo. Y cada vez que un año inicia, el inicio de un año significan nuevos comienzos, significan oportunidades para cumplir y conquistar lo que Dios nos ha prometido. 2022, iglesia, tiene que ser el año de nuestra mejor versión. Dejemos de quejarnos por lo que ya hicimos en el pasado, o dejemos de vivir por lo que ya hicimos en el pasado. Si puede ser que en este año te enfriaste, puede ser que en este año dejaste de servir, no se preocupe, iglesia, dejemos el pasado.
No vivamos en el pasado, dice la Biblia. No vivamos en lo viejo. Busquemos lo nuevo. Busquemos su presencia. Y el Señor te pregunta, ¿no ves que estoy haciendo cosas nuevas? Iglesia, el 2021 fue el año que el Señor nos probó, pero el 2021 también fue el año que el Señor nos aprobó. Vuelvo a repetirlo. 2021 fue el año donde el Señor nos probó, pero también fue el año donde Él nos aprobó. Y yo sé que este año fuimos probados en muchas cosas, pero también fuimos aprobados por Él. Así que crucemos, iglesia, al otro lado. Vayamos a Jeremías capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, perdón. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Dice lo siguiente: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando ¿en dónde? En el torno. Pero la vasija estaba moldeando, se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer ¿qué cosa? Otra vasija. Hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puede hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como barro en mano del alfarero. Una persona que no se actualiza, una persona que no reinventa, es una persona que dejó de estar en las manos del alfarero. La pregunta es: ¿desde hace cuánto el Señor no te ha moldeado? A ver, y quiero hacer una pregunta en este día y quiero que seamos sinceros. Créeme que no le puedo ver la cara, pero quiero que seamos sinceros. Y no porque no se vea, sino porque yo no veo de lejos, ¿no? Pero quiero que seamos sinceros en este día. ¿Cuántos de aquí me dicen: ministro, en este 2021 lo estoy terminando, ya no soy la misma persona que antes, y me refiero para bien? Ahora, segunda pregunta: ¿cuántos me dicen: ministro, no, pues me quedé igual que el 2020, o sea, ni mejoré ni descendí, o sea, ni empeoré, dijeran por ahí? No. Levante su mano. Algunos se estancaron. ¿Y cuántos me dicen: ministro, reconozco que hay áreas en mi vida que he retrocedido? Gloria a Dios por los sinceros. Ahora, ya sea que tú te estancaste, o ya sea que tú te quedaste o retrocediste, ¿sabes por qué fue? Porque dejamos de estar en las manos del alfarero. Dejamos de ser moldeables. Dice la Biblia que este alfarero falló. La vasija salió mala. Y puede ser que usted se quedó con ese error del pasado y dijo: no, todo está perdido. No, ya no se puede hacer nada. La Biblia dice que Dios le dijo a Jeremías: así como este alfarero en sus manos moldea la vasija, así el Señor quiere hacer con nosotros.
moldearnos, actualizarnos, renovarnos, reinventarnos. Y cada día, ¿sabes algo, iglesia? El alfarero quiere sacar una mejor versión de ti. Hoy te digo de parte de Dios, iglesia, no deje de estar en las manos del alfarero y permite que el alfarero cada día te moldee. Permite que el alfarero cada día trabaje en ti. No nos quedemos limitados a decir: es que así soy y así me voy a morir. No podemos decir que así somos. Tenemos que atrever a cruzarnos y decirle: Señor, moldéame. Señor, me estanqué. Señor, retrocedí. Yo no sé usted, iglesia, pero hoy el alfarero quiere tocar tu vida. Y no solamente hoy, sino quiere que en el 2022 haya una mejor versión de nosotros. Que seamos ese Señor, moldéame. Le dijo: así como el alfarero, así, si la vasija falla, el alfarero la vuelve a hacer. Dios te dice en esta mañana: puede ser que fallaste, puede ser que te quedaste, pero permíteme que vuelva a ser el alfarero en tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, este 2022 quiero mi mejor versión. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Iglesia, Dios quiere guiarte. Dios quiere moldearte. Dios quiere sacar esa mejor versión de ti. Y poniendo el fundamento de la enseñanza, quiero llevarte al propósito de este mensaje. Y lo encontramos en Daniel capítulo 1, versículo 18 al 21. Quiero que leamos esta historia. Y dice lo siguiente: cumpliendo el paso fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie en que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló como 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. El contexto: este rey estaba buscando personas, estaba eligiendo jóvenes que pudieran servir en su palacio, personas que tuvieran el entrenamiento para poder discernir, para poder estar llenos, para poder traer sabiduría. Y dice la Biblia que Daniel estaba con ese pueblo, con varias personas que estaban queriendo ese lugar o ese puesto. Pero la Biblia dice que en los temas donde se requería sabiduría, en los temas donde se requería discernimiento, dice la Biblia que halló a Daniel 10 veces mejor o 10 veces más sabio que todos los que estaban ahí. Vemos que Daniel encontró una mejor versión de lo que antes era. Ahora, ¿por qué Daniel había sido 10 veces mejor? Vayamos al versículo 8 del capítulo 1.
Pero Daniel se propuso, ¿a qué cosa? No contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligaran. ¿A qué? A contaminarse. Versículo 18 dice la Biblia que Daniel lo hallaron 10 veces más. Pero en el versículo 8 dice la Biblia que Daniel propuso no contaminarse, propuso no ser igual que el resto. Es por eso que Daniel fue una versión mejor de lo que era antes. Si nosotros, iglesia, queremos ser mejores personas, si nosotros queremos una mejor versión, tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos. La pregunta es, iglesia, ¿qué le tenemos que entregar a Dios? ¿Qué áreas tenemos que mejorar? ¿Y en qué áreas tenemos que permitirle al Señor que nos moldee? ¿En qué áreas tenemos que permitirle al Señor que trabaje con nosotros? Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida ni el vino del rey. Y en el versículo más adelante la Biblia dice que Daniel era 10 veces mejor que todos. Si queremos una mejor versión de nosotros, si queremos un cambio en nuestras vidas, en esta mañana decidamos no contaminarnos más. Más adelante dice, vayamos rápidamente, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Finalmente dice lo siguiente: amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? De una manera que el Señor le agrade. Iglesia, quiero decirte algo en este día. El hombre no te puede cambiar, pero cuando propones en tu corazón meterte en manos del alfarero, cuando propones en tu corazón que el Señor te moldee, es el momento donde el Dios empieza a trabajar y sacar esa mejor versión de ti. Dice la Biblia, dice, les ruego, hermanos, les pido que vivamos de una manera digna, de una manera que al Señor le agrade. Iglesia, este fin de año tenemos que decirle: Señor, estoy aquí para que trabajes conmigo. Señor, estoy aquí para que me moldees. Señor, estoy aquí para que saques la mejor versión de mí. El hombre no te puede cambiar. Pero cuando proponemos en nuestro corazón, cuando proponemos en nuestras vidas ser esa mejor versión, es donde Dios empieza a cambiar. La pregunta es, ¿cuántos aquí quieren una mejor versión? Quiero enseñarte 4 cosas que tenemos que cambiar para poder ser actualizados. La primera, repite conmigo, actitudes. Di de lado, tu actitud tiene que cambiar. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Repite conmigo: mi actitud tiene que ser como la de Jesús. Número uno, si nosotros queremos actualizarnos, si nosotros queremos en el 2022 tener la mejor versión de nosotros, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra actitud. Si tú quieres crecer y quieres mejorar, es importante que nuestra actitud sea cambiada, porque nuestra actitud determina nuestra altitud. Nuestra actitud determina nuestra altitud. Porque, iglesia, la actitud es como la gasolina en un carro. Entre más actitud tengamos, más lejos llegamos. La actitud es como la gasolina en un carro. Entre más gasolina tenga el carro, más lejos llega. Bueno, entre más actitud tengamos hacia las cosas de Dios, entre más positivos seamos, entre más fe tengamos, más lejos podemos llegar. Así que busquemos, iglesia, una actitud de fe, una actitud de amor, una actitud de gratitud, una actitud de humildad, una actitud, iglesia, que agrade al Señor, porque tu actitud va a determinar tu grandeza. Tu actitud va a determinar tu grandeza. Así que tengamos actitudes positivas y no de quejas. Actitudes de fe y no siendo negativos. Actitudes de humildad y no de soberbia. Actitudes para ser enseñados y no creer que lo sabemos todo. Si queremos ser una mejor versión, empecemos a cambiar nuestras actitudes. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida, dice más adelante, limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Di al lado: todo lo que hagas, hazlo sin quejarte y discutir. Yo creo que muchos acá tenemos que cambiar las actitudes, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos es quejándonos, que voy a la iglesia, que por qué voy a la iglesia, que llego tarde, que por qué llego tarde. Siempre estamos quejándonos, siempre estamos discutiendo. Dice la Biblia, todo lo que hagamos, vamos a hacerlo sin quejarnos y sin discutir. Llevemos una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo de gente perversa y corrupta. Otro versículo en Mateo, si no mal recuerdo, dice la Biblia, que brillemos, que seamos luz, para que los del mundo, dice la Biblia, puedan ver esa luz en nosotros y así puedan alabar al Señor. Nuestra actitud tiene que cambiar. Dejar de ser pesimistas, dejar de ser críticos, dejar de hacer todo peleando, porque la queja, iglesia, es parte de una actitud incorrecta.
Si quieres una mejor versión de ti, empieza cambiando tu actitud. Porque tu actitud determina si tendrás éxito o fracaso. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Creo que en este año muchos fallamos en nuestras actitudes. Lo segundo que tenemos que cambiar para que el Señor saque una mejor versión de nosotros, o que tenemos que hacer, mejor dicho, es ser constantes. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes. De lado, permanece fuerte. Amén. Y constantes. Trabajen siempre para el Señor. Con amargura, dice, renegándonos, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Sé constante. Mucha gente ha dejado de ser constante. Lo segundo que tenemos que hacer es ser constantes. ¿Y cómo sé que soy constante? Sabes que eres constante cuando no hay pensamientos de retroceder. Sabes que eres constante cuando no hay pensamientos de dejar tirada la toalla en el baño, y no en el baño precisamente, no. Dice, seamos constantes, trabajemos siempre con entusiasmo. Nuestra constancia es determinante, iglesia. Porque cuando nos proponemos a ser gente constantes, los días malos no pueden robar nuestra fe. La constancia hará que los días malos no puedan robar nuestra fe. La constancia, iglesia, es la virtud por la cual otras cosas dan fruto. Tenemos que ser constantes, iglesia. Tenemos que seguir sirviéndole a Dios con entusiasmo, sabiendo que todo lo que hagamos para Él no será inútil, no será en vano, iglesia. Todo lo que hagamos para el Señor no quedará sin recompensa. Eso habla de tu constancia. Cuando la iglesia es constante, los días malos no pueden robar tu fe. Porque existe una iglesia constante. Y número 3, si queremos nosotros nuestra mejor versión, no dejemos de ser generosos. Vayamos a Proverbios capítulo 22, versículo 9. Dice lo siguiente: el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. Isaías 32, versículo 8. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen como firmes en su generosidad. Iglesia, la generosidad no es un evento, la generosidad es un estilo de vida. Y yo he compartido esto y no me voy a parar de dejar de compartir y de testificar. Como ustedes saben, y van a decir otra vez, vuelve el perro entre las patas. No. Esta pantalla la rentamos la semana pasada para el evento. Era rentada solamente por un día. La persona que nos la rentó pues es un conocido mío y el sábado nos las prestó para hacer ensayos y pruebas.
Y el domingo ya le estaban desinstalando la pantalla. Pero Dios puso en el corazón de personas generosas poder hacer la compra de esta pantalla. Y esta pantalla ya no es rentada, sino ahora es de nosotros. Amén. Pero ¿sabe por qué Dios lo soltó? Porque vio el sacrificio y la generosidad de un pueblo. Así que yo sé que usted es un pueblo generoso, un pueblo que sacrifica. Pero quiero decirle que la generosidad no es un evento. La generosidad es un estilo de vida. Dice la Biblia, Isaías 32, versículo 8. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes. ¿En qué? En su generosidad. Dios ha derramado muchas bendiciones en nuestra casa, iglesia. En 5 meses, Dios levantó esta casa de la nada. ¿Cuántos recuerdan el primer día que entramos? Una bodega, un galerón. Y en 5 meses Dios ha levantado esta casa. Me decía una persona que su hermana llega a una iglesia, no aquí en la ciudad, sino en otro estado. Y se cambiaron hace 2 años. Y lo único que han podido hacer es el altar. En 2 años, esta casa, en 5 meses, Dios y el sacrificio de usted la levantó. Yo quiero que se dé un aplauso a usted, iglesia. ¿Y sabe por qué, iglesia? Dios ha derramado bendiciones porque ha visto su sacrificio. Ha visto, y yo hoy lo quiero afirmar en este día, porque ha visto sudar. No importa, dio mucho o poco, es un sacrificio que Dios ve. Es un sacrificio que el pueblo ve, que Dios ve. Y esto es por Dios, sí, pero también por sus semillas, también por su dar. Repite conmigo, la generosidad no es un evento, es un estilo de vida. Y sabe, iglesia, hoy vemos esta palabra cumplida que dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero dice la promesa, pero regresarán con gozo, con alegría, recibiendo la cosecha. Sembramos con sacrificio. Tal vez muchos acá nos despojamos de muchas cosas, pero hoy estamos regocijándonos con gozo y recibiendo la cosecha de ver una casa digna y de reino para el Señor. Amén. Así que no dejemos de ser generosos. Y número 5, y lo más importante, iglesia, si nosotros queremos una mejor versión, vamos a crecer en nuestra relación con Dios y nuestras convicciones. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: y Daniel propuso no contaminarse más. Las convicciones que honran a Dios producen recompensas solo dadas por Dios. Si no tenemos convicciones firmes, cualquier opción que venga la vamos a hacer. Crezcamos en oración. Amén. Crezcamos en convicciones. Tengamos convicciones firmes. Hay cosas en tu vida, iglesia,
hay cosas en tu vida. Ya me hice la prueba COVID, estoy negativo. Ay, si no, no estuviera aquí. Créeme, si algo yo procuro es no poder contaminar a nadie. Ya, así que pónganme el video ahí donde estoy la prueba COVID, orando. Negativo salí, ¿ok? Si algo en nuestro corazón, iglesia, lo proponemos, si tenemos algo en nuestro corazón, podemos cambiarlo. Hay cosas en tu vida que no has podido dejar porque no has tenido la convicción de dejarlo. Porque la convicción va más allá de una decisión. La convicción es un deseo ardiente que produce pasión. Decir, ya no lo voy a hacer, ya no iré. Y tengamos esa convicción en esta mañana, iglesia. Quiero pedirle que en esta mañana cierre sus ojos. Y si usted me dice, ministro, yo quiero una mejor versión de mí en este 2022. Quiero esa mejor versión de mí. Quiero que el alfarero moldee mi vida. Quiero que Dios trabaje en mi corazón. Y quiero dejar de quejarme por lo que no hice en el 2021. Pero tener la convicción que en el 2022 será la mejor versión de padre, de madre, de hijo, de discípulo, de hijo de Dios. A cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta mañana me pongo en manos del alfarero. Señor, hoy te pido que tú seas mi alfarero. Levanta tus manos y repite conmigo: Señor, voy a cambiar mis actitudes. Dile: Señor, voy a ser constante. Dile: Señor, voy a ser generoso. Dile: Señor, voy a ser un hombre de convicciones. Dile: Señor, voy a hacer que mi relación contigo crezca. Dile: Señor Jesús, en este día me pongo en tus manos para que me moldees, para que me cambies. Dile: renueva mi vida para ser una mejor versión. Levante sus manos en este día. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Yo oro en esta mañana, Padre, para que este 2022, Señor, en nuestras vidas encontremos esa mejor versión de nosotros, Señor. Señor,
Queremos ser mejores personas para agradarte a ti, Señor. Como tu palabra dice, Padre, una vida que honre al Señor, una vida que te honre a ti, una vida digna, Señor. Señor, yo oro en este día por tu iglesia y declaro, Señor, en este día que una mejor versión de nosotros la encontraremos en el 2022. Nuestras actitudes, nuestra constancia, seguiremos siendo generosos. Señor Padre, seremos gente de convicciones y nuestra relación contigo va a cambiar. Declaro que tu iglesia, que esta casa, nos ponemos en manos de ese alfarero, Señor, para ser moldeados. Y así como Daniel, tu palabra dice que se encontró 10 veces mejor en todos los temas, en sabiduría, en discernimiento, porque en su corazón propuso no contaminarse. Declaro que este pueblo, declaro que esta casa será 10 veces mejor de lo que es ahora, Señor. Levante sus manos y dígale: mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Así es, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Y con esta misma revelación, si llevando nuestra generosidad como un estilo de vida, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Amén. Prepare sus diezmos, prepare sus ofrendas. Amén. Y recuerde, la generosidad no es un evento. La generosidad es un estilo de vida. Así que prepare su ofrenda, prepare su diezmo y vamos a recibir en este día nuestras finanzas. Amén. Si canto es para ti. Oh, 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 oh. Cambiaste mi lamento en baile, me diste ropa de fiesta, hay que gozar. Te alabaré por siempre, tu gozo es tan grande, no puedo parar. Los muertos no te alabarán, las piedras no te cantarán. Creado fui para adorarte ahora. Si usted tiene sus finanzas, póngase de pie para que podamos orar y presentarlas delante de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Padre, tu palabra dice: no demos por tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Señor. Y en este día, Padre, declaramos la multiplicación, la abundancia, la extravagancia